Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio estar ante ustedes para compartirles una porción de la palabra que yo espero, he orado al Señor, que sea una palabra que nos desafíe a todos, porque la historia que vamos a estudiar, el segmento de la palabra que vamos a escudriñar en esta ocasión, tiene muchos desafíos para nosotros. La mayoría de las veces nosotros leemos la Biblia de forma plana, pero casi nunca nos detenemos a estudiar la personalidad, el entorno, la cultura, las herencias ancestrales de las personas que nosotros encontramos ahí. De esa forma ignoramos muchas verdades que están ocultas en la palabra. Pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros, y por supuesto, nosotros tenemos el interés por conocer un poco más de la palabra, este libro se va abriendo poco a poco y se va haciendo más conocido, nos va llevando de ventana en ventana. Es como aquellas escenas que se ven de muchas puertas, se abre una puerta, se camina, se abre otra, se va abriendo otra. Esa es la palabra, se va abriendo poco a poco. Y los judíos le llaman que el rollo se va desenrollando poco a poco, porque ellos no tenían libros como nosotros, sino que sus lecturas eran en rollos de piel de oveja o de cabra. En cambio nosotros hablamos de páginas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y nos interesa saber qué hay más allá, entonces el Señor en su bondad nos empieza a mostrar esas cosas ocultas. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Esa es mi intención, que mi corazón se vaya llenando poco a poco de esas cosas ocultas que están en la palabra, pero no para quedarme con ellas, sino para compartirlas con ustedes, para enriquecer su vida y para que usted cuando lea la Biblia se dé cuenta y pueda decir, esto fue lo que explicaron en aquella prédica que escuché, esto quiere decir esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que en este momento tu Espíritu Santo venga sobre mí. Guarda mi boca, cuida mis palabras, permíteme ser de bendición para todos aquellos que van a escuchar y ver esta lección, esta clase, este mensaje. Habla a nuestro corazón y permítenos ser enseñados, porque eso es lo que necesitamos. Yo principalmente necesito ser enseñado por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Muchas gracias por permitirme, Señor, enseñar, instruir y capacitar como tú ordenas a cada uno de tus siervos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 16, dice la Biblia. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a dos mujeres, dos protagonistas de esta preciosa historia que es el libro de Ruth. Muchos estudiosos han tomado este libro como un poema, otros lo han tomado como una parte literaria de la hermosura de lo que es la Biblia. Para mí tiene grandes lecciones este libro. ¿Por qué está incluida Ruth, la moabita? Si se supone que en Deuteronomio el Señor había dicho que ningún moabita tenía derecho de entrar a formar parte del pueblo de Israel. Pero aquí lo que tenemos que ver primero es que toda regla tiene su excepción. Y Dios, aunque ha dado mandamientos muy específicos, Él se deja, por así decirlo, con todo respeto, se deja impresionar por el carácter, por el interés, la humildad, la sencillez de las personas. Por eso es que nosotros los gentiles, que para nosotros no había salvación, para nosotros ahora los gentiles,
que quisimos conocer un estilo de vida diferente. Jesús abre sus brazos en la cruz, nos cobija a todos y nos da la bienvenida y nos inscribe en el libro de la vida, nos presenta al Padre, como diciendo: Padre, aquí hay otro de los que no te conocían, pero que quieren saber de ti. Yo lo traigo ante ti. Esa es la acción redentora de Cristo. Cuando nosotros tenemos interés en buscar al Señor, Él, dice la palabra, me dejaré encontrar por aquellos que me buscan. Entonces, lógicamente, aquí en el libro de Ruth tenemos grandes lecciones, pero quiero compartir el trasfondo de esta mujer, porque lógicamente esta mujer era moabita, como dice la palabra, pero tenemos que sacar varias lecciones. Una de ellas dice en el verso 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Estos 2 hijos nacieron en Belén. Sin embargo, vamos a ver algo muy interesante, que por qué Elimelech, que es un nombre de reyes, imagínense, le puso nombres tan extraños a sus hijos en Belén. Primero, para empezar, tenemos que entender, y ya lo sabemos, que Belén significa casa de pan. Elimelech significa Dios es rey. Malón significa debilidad o enfermedad. Vea la falta de fe de este cabeza de casa. De hecho, cuando nace su primer hijo, le puso debilidad. Quiere decir que en su fuero interno este hombre no tenía la fe suficiente como para creer que viviendo en la casa del pan, ponerle un nombre tan negativo a uno de sus hijos. Kelión significa debilitamiento o desvanecimiento. Según los estudiosos, estos 2 hijos nacieron en la vejez de Elimelech. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado, como me dice mi esposa, a medida que uno va envejeciendo, va perdiendo ciertas costumbres, como que, y disculpen la palabra, como que ser viejito significa ser sucio, como que ser viejito significa ser necio. Entonces, algo así le pasó a Elimelech. En su edad adulta ya no calculó que los nombres que le estaba poniendo a sus hijos eran nombres que iban a traer sobre ellos lo que sucedió más adelante, que se murieron. O sea, él no le puso nombres de héroes, de vencedores, de victoriosos. Él le puso nombres negativos totalmente. Quiere decir que Elimelech, aún viviendo en la casa del pan, y aquí quiero enseñarles algo que yo aprendí, no es mío, es el Señor quien me lo enseñó a través de los estudios. Resulta que en Belén se cultivaba el mejor trigo de la región, y de ahí sacaban los sacerdotes la harina para el pan de la proposición. Quiere decir que Belén era tan favorecida, esa aldea tan pequeña e insignificante, era muy favorecida porque de su tierra brotaba la mejor espiga de trigo. Era muy fino el trigo de Belén, por eso se llama casa de pan. Aparte de eso, que Jesús, que es el pan de vida, nace en Belén. Así que tiene muchas connotaciones. Entonces, Kelión significa debilitamiento o desvanecimiento. Ruth, compañera o amiga. Orfa quiere decir servatío. Y Noemí significa agradable, dulzura o bella. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar desde el principio. Ya sabemos que cuando en la tierra de Israel hay hambre, cuando falta el pan en las mesas de sus habitantes, era porque había pecado en esa nación. Lógicamente, cuando leemos toda la cronología de Israel y hay hambrunas, es porque hay pecado. Recordemos solo un ejemplo, cuando David dice que hubo hambre 3 años, David al primer año pues lo dejó pasar. El segundo año también, pues vamos a suponer que no ha llovido, hay sequía, pero el tercer año ya se afligió. Habló con Dios y le dijo: Señor, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal?
Y el Señor les responde, es por causa de Saúl, porque mató a los gabaonitas. Así que es una historia de hace años allá atrás. Ahí llegó el momento en que el cobro les llegó. Eso nos enseña que las hambrunas de Israel son causa de algún pecado no confesado. Quiere decir que en este momento del capítulo 1, verso 1, hay hambre en la tierra de Israel, especialmente en Belén, es porque hay pecado. Ahora, aquí tenemos un problema. Elimelech, que significa Dios es rey, que eso quiere decir que este hombre era de linaje real. Posiblemente venía de alguna rama de algunos de los levitas. Y en lugar de orar, en lugar de pedir perdón, en lugar de buscar la causa por la cual había hambre, el hombre agarra a su familia y se va. Eso quiere decir que nosotros muchas veces, en lugar de orar, buscamos soluciones humanas. ¿Cuántos hermanos en Cristo, cuando les llega el hambre o la escasez o los conflictos o las deudas, en lugar de humillarnos, en lugar de postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estás cerrando los cielos? Indícame, como le dijo David, muéstrame mis pecados más profundos y yo te los voy a confesar. En lugar de eso nos vamos a buscar soluciones humanas. Nos vamos al norte, en donde ahora precisamente todos están cerrados, pero quiere decir que en lugar de ir a las rodillas a buscar al Señor, vamos a buscar el pan en otros lugares. Y no es eso lo que debemos hacer. Elimelech hizo eso. En lugar de meterse con Dios, de buscar su rostro y de preguntarle, Señor, en lo que a mí respecta, ¿qué he hecho mal para que haya hambre en nuestra tierra? Como hizo David, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que cuando hay hambrunas en esas tierras es porque hay pecado en esa nación. No se nos dice quién ha pecado, pero sabemos que el pecado de un hombre afecta a toda la nación. Por lo tanto, si hay hambre en Belén, que significa casa de pan, eso es porque en esa tierra que se cultivaba el mejor trigo, algo están haciendo mal. Muy bien, vamos a pasar a otra situación. En la historia de Elimelech tenemos las causas del por qué hubo tanta tragedia en esa familia. Ahora viene Elimelech, se va con sus dos hijos, que de por sí sus nombres ya atraen ciertas tragedias por los mismos nombres, por lo que se indica. Imagínense, a Jacob le decían engañador, 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 mentiroso. Lógicamente el pobre muchacho tenía que actuar como le decían. Por eso dice la Biblia, diga al pobre rico soy. Porque todos los demás nos dicen que somos pobres. No, yo no soy pobre, yo soy rico, dice el Señor. Diga al débil, fuerte soy. Cualquiera podrá decir, no, es que ustedes son débiles, es que usted no puede, es que usted aquí, que allá. Yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra. ¿Cómo es posible que un hombre nacido en Belén, casa de pan, y cuyo nombre significa que Dios es el rey, le haya puesto a sus hijos esos nombres? Aquí tenemos un proceso profético que irá mostrando que Elimelech, antes de arrepentirse por el pecado de su nación, decidió irse de su lugar a un territorio prohibido por Dios en los libros de Moisés. Los moabitas eran primos de los israelitas, pero Dios había prohibido que entraran en alguna relación, mucho menos familiar, con ellos. ¿Pero qué pasó? Elimelech y Noemí permitieron que sus hijos se casaran con mujeres que no les eran permitidas. Aquí ya entramos a lo que es la cultura. La cultura de aquel tiempo era prohibido y no darás a tus hijos a sus hijas y viceversa. Elimelech y Noemí, por falta de carácter, por falta de conocimiento, por falta de principios, de valores, permitieron que sus hijos se casaran con moabitas. Lógicamente, detrás de todo eso está la mano de Dios. Eso también es cierto. No vamos a decir que somos totalmente inocentes o culpables. Dios está en control de todo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Es por eso que al poco tiempo de estar viviendo en esa tierra, mueren los tres varones que eran el sostén de la casa. Elimelech, Quelón y Malión. Mueren los tres. Ahora Noemí queda viuda, sin hijos y sin ningún apoyo que es para subsistir. El problema es que en aquel tiempo las viudas
no tenían nada de quién sostenerse. Entonces, ¿qué les quedaba? Mendigar. Por eso en el Nuevo Testamento, allá con Jesús, encontramos a un montón de viudas mendigando, enfermas, abandonadas. Eran parias de la sociedad. Las mujeres viudas no tenían ningún valor porque no tenían un hijo. Por eso la mujer de aquella que iba caminando con el féretro de su hijo, la Biblia dice, y era su único hijo. Jesús se lo resucita, como diciéndole, hijo, despierta, levántate y anda a sostener a tu madre. Ahora la historia nos lleva a Ruth, una mujer pagana que adoraba a otros dioses y que tenía costumbres contrarias a la ley del Dios de Israel. En Moab se adoraba al dios Sol, a quien le hacían sacrificios de niños, o sea que de la casa del pan ellos se van a una ciudad pagana. Eso indica que se debilitaron en su fe en Dios. Elimelech y sus hijos y su esposa se debilitaron. Ahí tenemos ya uno de los nombres de sus hijos. Se debilitaron, perdieron la fe. O sea que la fe que tenían no estaba preparada ni cimentada realmente como para que el hambre los obligara a huir de ahí. Eso indica que se debilitaron en su fe en Dios. Ellos perdieron la ruta que debían haber seguido. Se exiliaron a un lugar al que nunca debieron haber ido. Sin embargo, Noemí despierta un día cuando se entera que en su tierra hay pan nuevamente. Oye que en Belén nuevamente hay pan. Y entonces es donde entra en acción la historia de Ruth. Ahora tenemos dos viudas, Noemí y Ruth. En el verso 16 escuchamos a Ruth pedirle a Noemí lo que ya leímos, no te voy a dejar. No permitas que te deje, yo no la voy a dejar. ¿Por qué? Porque en esa cultura, fíjese bien pues, en esa cultura de Moab, una mujer viuda solo tenía 3 caminos a tomar para sobrevivir en Moab. Prostitución, mendigar, muerte o esclavitud. Eran 4 posiciones nada más. Una viuda, solamente ¿qué le quedaba? Si era joven, prostituirse. Luego mendigar, morirse de hambre o ser esclava. Eso es todo lo que le quedaba a una viuda. Y Ruth ha quedado viuda. Noemí ya decidió regresar a Belén. Ahí es en donde Ruth entra en un dilema. Si me quedo en Belén, porque Ruth le dijo, mira, tu cuñada Orfa ya regresó a sus dioses. Regrésate tú también. Ahí tenemos la clave. A sus dioses. O sea, mi Dios, Ruth, no es tu Dios. Tú tienes tus dioses. Anda y que ellos te ayuden. Pero lógicamente Ruth sabe perfectamente el futuro que le espera. ¿Qué le espera a Ruth? Era joven. No se nos dice que tampoco era una señorita de 17 o 18 años. Pudo haber sido una mujer ya madura, que unos 30, 40 años. Sin embargo, ella, que conoce las costumbres de su pueblo, pensó, ¿qué me queda en este lugar? Si soy viuda, lo único que me queda es que me prostituya y no quiero perder mis principios, aunque sean paganos. No quiero mendigar, porque eso es humillante. Tampoco quiero ser esclava. Y mucho menos quiero morirme, me falta mucho por vivir. Entonces Ruth no tenía nada que ganar en Moab. Es por eso que le pide a Noemí que le permita irse con ella, porque sabe que ese Dios puede levantarla, darle el honor de ser mujer, de ser madre algún día y recibir el respeto que en Moab no pudo tener. Aquí es donde yo quiero enseñar esto que yo mismo he aprendido. ¿Qué valor el de esta mujer pagana, idólatra? Vivía en una cultura en donde se hacían sacrificios humanos al sol, en donde se adoraban los astros, imagínese usted, y de repente se casa con un israelita, con un descendiente de la tierra de Belén. Entonces, lógicamente, pudo haber visto actitudes en Noemí, pudo haber visto actitudes en Elimelech, porque no se nos dice cuánto tiempo vivió Elimelech en Moab, pero vamos a tomarlo desde un contexto familiar. Ruth empieza a observar la vida de esta familia, que aunque faltos de fe, algo les queda todavía. Hay algo que los distingue del resto de los habitantes de Moab.
hay algo que Ruth mira y que empieza a ver como se dice, tras bambalinas. ¿Y estos por qué no comen cerdo? ¿Y ellos por qué hacen oraciones antes de comer? ¿Y ellos por qué oran 3 veces al día? Porque se supone que Noemí, que viene de Belén, ya tiene la cultura hebrea en ella, igual que Elimelech, y seguramente sus hijos, que aunque tienen nombres proféticos, negativamente hablando, su esencia eran hebreos. Por lo consiguiente, su cultura, aunque no adoraban totalmente a Dios, pero sus culturas eran esas. Eso fue lo que vio Ruth. Por lo consiguiente, cuando llega el momento de tomar una decisión, ella cuando le dice, no, Noemi, lo lamento mucho, no me pidas que te deje. No es porque Ruth era buena gente, sencillamente ella está viendo que en el lugar donde está, su futuro es totalmente negro. En cambio, si se va a Belén con ella, algo bueno tiene que salir, especialmente porque van a ir a vivir a la casa del pan. ¿Y qué es lo que ella necesita? Pan. Ella no necesita ropa, no necesita casa, no necesita, lo que necesita es pan. Entonces, cuando Noemí le dice, yo me voy a ir a Belén, a la casa del pan, quédate tú con tus dioses, tu cuñada ya lo hizo, date tú, Ruth le dice no. Ahí es en donde Ruth se convierte en un paradigma, en un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos y hermanas. Tomar una decisión, pensar lo que Dios tiene para nosotros y que no hay nada que nos pueda obstaculizar ese camino. Entonces, Ruth, que no tenía nada que ganar en Moab, es por eso que le pide a Noemí que le permita irse con ella, porque sabe que ese Dios puede levantarla, darle el honor de ser mujer, de ser madre algún día y recibir el respeto que en Moab no puede tener. En Moab no la van a honrar, no la van a respetar. Y aunque consiga un marido, va a ser exactamente con la cultura subyugadora de Moab. Ahorita pensará Ruth, es mi oportunidad de salir de esta tierra en donde no se respetan los valores, de salir de esta tierra donde no se respetan los principios y ni siquiera se respeta a un Dios tan poderoso como para darle pan al hambriento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a servir al enemigo? ¿Cómo vamos a seguir siendo esclavos del pecado? ¿Cómo conscientemente vamos a escoger que el enemigo sea nuestro Señor con ese minúscula para que nos subyugue, si teniendo a un Dios poderoso en los cielos? Tenemos a un Jesús que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo es posible que muchos cristianos todavía estemos navegando en esas dos aguas de los placeres del mundo cuando nos conviene y queremos a Jesús, queremos los milagros, la sanidad, la prosperidad cuando las cosas se aprietan? Ruth decidió darle la espalda a sus dioses moabitas, decidió darle la espalda a su cultura, dejó sus raíces. Ruth pudo haber tenido hermanos, quizá amigos, primos, a los que tuvo que dejar con tal, no de seguir a una viuda, sino de ir a buscar a ese Dios que ahora está prometiendo pan, y ella como viuda necesita el pan. Necesita honor, necesita ser respetada, necesita ser dignificada. Entonces Ruth, al seguir a Noemí, una mujer amargada, porque ahorita ya Noemí está amargada. Ya dice, ella misma lo dijo, no me llamen Noemí, que es placentera, dígame Mara. O sea, Noemí ya está amargada. ¿Qué le puede ofrecer Noemí a Ruth? Nada. Solo su amargura, sus recuerdos aquellos. Me acuerdo cuando Elimelech, me acuerdo cuando allá en Belén, me acuerdo cuando esto, pero mírame ahora cómo estoy, sin mujer, sin hijos, viuda, abandonada. Porque también sabemos que en Israel las viudas vivían exactamente igual que en Moab. Era una cultura oriental. Por eso es que Jesús se preocupó tanto por las viudas, tanto por las mujeres solas, por las divorciadas. Se ocupó tanto de ellas porque la sociedad las pisoteaba moral y espiritualmente hablando. Entonces,
Ruth, al seguir a Noemí, una mujer amargada, viuda como ella y sola, está dispuesta a ayudarla en algo, aunque ella no conoce las costumbres de Belén. Ruth apenas ha visto un atisbo de cómo son las judías. Apenas ha visto la punta del iceberg. Pero yo quiero creer, que lo que vio fue suficiente para convencerla de que esa mujer está en un nivel superior a ella. Y yo quiero eso. Aquí es en donde Ruth nos empieza a servir como un paradigma, como un ejemplo. Hermanos, busquen modelos a quienes imitar, pero que les impulsen, que los catapulten a buscar la mejor posición. No imiten a los mediocres, no imiten a los que andan hablando mundanalidades, no imiten lo malo que tienen muchas veces los cristianos. Hay cristianos carnales, dice Pablo. Imiten a aquellos, como dice la palabra, como dice Pablo, y observar la fe de vuestros pastores e imitarlos. Entonces Ruth lo que está haciendo es que algo bueno vio en Noemí, que aunque ahorita está amargada, Ruth piensa, ya le va a pasar. Algo va a suceder que va a cambiar esa amargura en la dulzura que esta mujer siempre había tenido antes. Porque Noemí se amargó cuando se quedó sin esposo y sin hijos. Quiere decir que antes de ese episodio, cuando todavía tenía su familia, era una mujer agradable, su nombre lo dice. Era una cervatía, era una mujer vigorosa, activa, posiblemente cantaba cantos al Señor, posiblemente recitaba salmos, posiblemente se conocía de memoria algunos pasajes de la Torá, y todo eso Ruth lo pudo haber visto. Lo que pasa es que ahorita está amargada, pero ella no es así. Las circunstancias la están dañando. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar en los hermanos. No siempre, hermanos, vamos a estar en el pináculo de la comodidad. Por eso nuestra vida es un camino de valles y montañas. Por eso dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Van a haber valles de sombra de muerte, no de muerte, sombra de muerte. Y en esos momentos corremos el peligro, como Elimelech, de perder la fe. Pero no siempre somos así. Hay gente que pasa situaciones tan estresantes, tan presionantes dentro de uno, asfixiantes, que nos hacen perder la fe, que nos hacen hacer cosas que no debimos haber hecho. Así que tenemos que aprender a justificar. Lo que pasa es que ahorita está pasando situaciones que le están amargando la vida, pero Noemí no es así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ruth, al seguir a Noemí, una mujer amargada, viuda como ella y sola, está dispuesta a ayudarla en algo aunque ella no conoce las costumbres de Belén. Sabemos lo que hizo esta moabita que no tenía derecho de entrar a la tierra de Israel, pero tomó la decisión de ayudar a la pobre mujer anciana para cuidarla y velar por ella. Aquí tenemos el principio de reciprocidad. Hablábamos con mi esposa ayer y me dice, yo no puedo olvidar el bien que me hizo una familia cuando yo caí con COVID. Estos hermanos se ocuparon de que no me faltara oxígeno. Iban a traer las botellas, trajeron las cosas, la mascarilla. Uno de ellos se quedó cuidándome mientras mi esposa iba a predicar. De tanto estar en cama, la espalda me dolía de una manera horrible. Y este hermanito, un jovencito que llegamos a querer muchísimo y todavía lo amamos, y donde quiera que esté le enviamos nuestra bendición. Un día se puso a sobarme la espalda, qué delicioso ese masaje que me dio, nunca se me olvida. Ahora, ¿qué pasa? En reciprocidad, yo oro por ellos, los bendigo, bendigo a su madre, porque ellos se ocuparon de que no faltaran las botellas de oxígeno. Otra familia hizo lo mismo también, venían a las 10, 11 de la noche en aquel tiempo de emergencia del COVID, traían el oxígeno que me hacía falta. Eso se llama el principio de solidaridad, el principio de reciprocidad. Tenemos que ser recíprocos, no solamente con el Señor,
pero también con nuestros hermanos. Y Ruth lo que está haciendo es, Noemí me abrió los brazos de sus hijos para que me casara con uno de ellos, me abrió su casa, me dio el conocimiento de su Dios, que aunque ahorita ella está pasando crisis emocional, su Dios, estoy segura, dice Ruth, sigue siendo el mismo, aunque no lo conoce, pero por lo menos hay cierta convicción. Así que me voy con Noemí a Belén. En ese momento en Belén estaban en plena cosecha de cebada y trigo. Entonces se sobreentiende que Dios pudo decir, esa clase de mujer es la que necesito para levantar mis promesas que le he hecho a Abraham, engrandecer su linaje. Ahí es en donde ya se nos abre otra puerta. Se recuerda que le hablé de las diferentes puertas. Ahora hasta aquí, Ruth y Noemí llegan a Belén. Noemí dice, ya no me digan, porque la gente se alegró. Ahí viene Noemí, ahí viene la esposa de Elimelech. Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen placentera. Díganme Mara, porque miren cómo vengo. Vengo sin marido, sin hijos, sin nada, vengo viuda. Así que ya no me digan que soy agradable porque estoy toda amargada. Y en ese tiempo dice que estaban en la cosecha. Eso quiere decir que Noemí todavía va con los riletes de Moab. Todavía va con esa lastimería, esa baja autoestima que le afectó tanto la viudez y el abandono físicamente hablando de su hijo, de sus hijos y de su esposo. Sin embargo, Ruth, la moabita, entra también. Y la Biblia dice que era muy hermosa. ¿Se imagina usted esta mujer con sus adornos de Moab, con sus velos, su maquillaje, su ropa? Porque Ruth no conoce las costumbres de Belén. Ella no sabe nada de eso. Lógicamente es una extranjera. Y aparte de eso, una indeseable. Porque Ruth, por ser moabita, no tiene derecho de ser injertada en esa cultura. Pero viendo la necesidad de la anciana, Ruth se expone incluso al rechazo. Se expone no solamente en dos niveles. Uno, a un cambio de cultura, que no es fácil. Quitar la cultura de su niñez. Imagínense a un salvadoreño quitarle el sabor de la pupusa. Imposible. Este salvadoreño, aunque ande en la última tierra del mundo, va a extrañar sus pupusas y va a tratar de hacerlas lo mejor que pueda, porque es lo que mamó, con eso creció. Ahora viene Ruth con sus adornos, su vestimenta, y entra a una cultura, a una sociedad que la va a segregar, que la va a hacer a un lado, porque todo el mundo habla de Noemí. O sea que Ruth prácticamente es una invisible, ni siquiera la ven. ¿Por qué? Porque no habita. Está bajo maldición. Ella no tiene derecho de estar, ni siquiera de pisar la tierra de Belén. Sin embargo, Ruth aguanta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que aguantar el desprecio de otros? ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a un restaurante solo por ser evangélicos no nos atienden, o si lo hacen de mala gana, nos suben los precios, nos menosprecian, nos ven como ciudadanos de segunda clase porque en la otra mesa hay unos ricos que están tomando whisky, que están tomando ron, y nosotros se nos ocurre tomar limonada o qué sé yo, y es que estos no gastan, es que estos no consumen como nosotros, ¿verdad? Estos evangélicos solamente comen poquito, en cambio aquellos han pedido 2 libras de carne de cerdo, se están dando gusto. En cambio estos evangélicos están acostumbrados a frijol y tortilla, nos ven mal. Eso pasó con Ruth, o eso pudo haber pasado con Ruth. Ruth en este momento es invisible socialmente hablando. ¿Quién va a estar viendo a una mujer moabita si solo su semblante, su vestimenta, su forma de vestir, su forma de presentarse, pues, con sus aretes, sus joyas y toda la cosa? Lo que pasa es que Ruth va a ir cambiando paulatinamente cuando su historia, cuando su vida vaya siendo transformada a fuerza de ir aprendiendo y conociendo. Entonces, cuando Dios mira a Ruth soportando esa presión, ahí es en donde posiblemente Dios piensa, esta es la clase de mujer que yo necesito. Hermana, ¿no será que usted es la clase de mujer que Dios necesita? Hermano querido,
¿no será que usted es el hombre del temple que Dios necesita para levantar simientes? ¿No será que es usted la persona que Dios anda buscando para cumplir sus promesas, sus propósitos, sus planes de redención? ¿No será? Esa palabra, no será usted a quien el Señor está esperando para cumplir un ministerio. Ahí es en donde está la pregunta y la respuesta. Cuando Dios ve a esta mujer que dejó todo con tal de seguir a la amargada de Noemí, se expone a la burla, al desprecio, al estigma de estar en una tierra extraña y aguanta todo eso, Dios entonces dice, esto es lo que yo necesito. Esta es la mujer que yo necesito para cumplirle a Abraham la promesa de engrandecer su linaje. Entonces encontramos a Booz, quien es el que cumple la promesa de Dios para su pueblo. Booz la redime y la convierte en la bisabuela del rey David. Esta historia es nuestra historia, mis queridos. Dios sigue buscando personas tan valientes que dejen su cultura, sus costumbres, sus propias necesidades, con tal de ayudar a quienes necesiten una palabra de aliento, una porción de pan para que los alimente, un abrazo de ternura, un gesto de amor. Ruth hizo lo que Dios ha dicho, primero lo de tu casa. Antes que Ruth buscara su propio bienestar, buscó cómo sustentar a la viuda Noemí, y Dios la premió cuando Booz se casa con ella y la convierte en una mujer del pacto. ¿Qué le parece? Sin embargo, tenemos que ver que cuando Booz decide casarse con Ruth, primero tenía que hacérselo saber al pariente de Elimelec más cercano, se recuerda. Pero él no quiso porque no quería arriesgarse a la burla que se ganaría al casarse con una moabita. Ahí está lo que estamos aprendiendo. Ruth se expuso, aunque ella no sabía esto, porque esto es una costumbre de Israel. Allá en Levítico, Deuteronomio, está la ley que dice, si tú quieres casarte y levantarle descendencia a tu cuñado, a tu hermano, a tu pariente, tienes que casarte con la viuda para que los hijos que ella tenga hagan perdurar el nombre del difunto. Entonces ahora vos, que sabe perfectamente lo que hay que hacer, dice la palabra, usted lo puede leer, que va a la puerta donde están los jueces y le dice, miren señores, me quiero casar con Ruth, la moabita. Al nomás saber que es la moabita, ya todo el mundo se pone en el avispero, ¿va? Que te vas a casar con una mujer bajo maldición, pero está bien si tú lo decides vos, porque vos era un potentado, era un rico de la región. Así que no lo cuestionan, aunque moralmente hablando va a cometer una falta de moralidad. Entonces, cuando Booz les dice eso, dice que va pasando el pariente más cercano, o sea, hay otro más cercano que él, de Elimelec. Le dice, oye, tú ven para acá. Fíjate que vino Noemí, la viuda de Elimelec, y quiero saber si quieres tú comprar sus tierras para redimirlas. Y el otro le dice, sí, las quiero comprar. Pero al comprar la tierra te tienes que casar con la viuda que quedó como dueña de uno de los hijos de Noemí. Así que esa viuda es de Moab. Tienes que casarte con ella. Y el otro dice, no, se van a burlar de mí. Voy a andar ahí con una mujer moabita y voy a hacer la burla de todos. Y ¿sabes qué? No, mejor no. Yo no la redimo, mejor hazlo tú. Bueno, pues entonces cayendo con el zapato. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Entonces ahora viene Booz y ante los jueces ya quedó todo arreglado. Él no quiso, lo voy a hacer yo. O sea que él era el primero en la línea de sucesión, ahora voy yo como segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que él no quiso casarse con ella por la burla que iba a despertar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí tengo en mis notas. Booz, quien tomó la decisión de arriesgarse a la burla, el desprecio y la crítica, al haberse casado con una mujer extranjera, lo hace con el amor y la ternura que él exhalaba. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo arriesguemos todo con tal de mostrar el carácter de nuestro Dios, exponernos a la burla y a la crítica con tal de que Dios sea honrado y reconocido.
¿Qué hizo Dios entonces al final? Que Booz y Ruth tienen un hijo, Obed. Obed es el padre de David y David es el ascendiente de Jesús. ¿Qué le parece? Muchas veces nosotros, mis queridos, muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta. Hacemos cosas que sin querer podemos estar pasando crisis, podemos estar pasando problemas y conflictos. Sin embargo, Dios siempre tiene misericordia, tiene gracia, tiene bondad de nosotros. Mis hermanos, la historia de Ruth tiene mucho todavía, pero en esta ocasión quise compartir con ustedes. Y la pregunta que sigue flotando, ¿no será usted la persona que Dios está esperando encontrar para hacer las maravillas, para hacer portentos y milagros? ¿No será usted la persona que Dios está esperando para cumplir promesas? Algo que le prometió a alguien y que usted puede realizar ese milagro. Esa es la pregunta de este mensaje y es el desafío para nosotros. Que el Señor les bendiga y si me dan permiso voy a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te exalto, te adoro. Gracias por instruirnos, enseñarnos, gracias por capacitarnos y muchas gracias, Señor, por revelarnos estos misterios escondidos en tu hermosa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos, y hasta donde llegue esta palabra, que cumpla su propósito.